El polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por la ventana del viejo taller, un santuario que había permanecido intacto durante el año que había transcurrido desde su partida. El olor a madera de roble, a barniz y a trabajo honesto todavía impregnaba el aire, un fantasma persistente de mi padre, Javier. Fue allí, en el fondo de un cajón que nunca me había atrevido a abrir, bajo un juego de bubias que sus manos habían gastado, donde la encontré. Una carta. El sobre, amarillento por el tiempo, simplemente decía para Mateo. La caligrafía de mi padre, firme y familiar, me provocó un nudo en la garganta. Pensé que sería una última despedida, palabras de aliento, consejos que no tuvo tiempo de dar. Pero al romper el sello y desdoblar el papel, la primera línea me heló la sangre y detuvo el mundo. Mateo, hijo mío, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy para protegerte de la verdad, y porque tu madre, Elena, nunca encontrará la fuerza para revelártela. No eran palabras de consuelo. Eran el prólogo de una tormenta. Cada palabra que seguía era un golpe, desmantelando los cimientos de mi existencia, borrando la imagen del hombre que llamé padre y pintando un retrato de mi madre que yo no quería reconocer. La carta no era un adiós, era una confesión. Una que exponía un secreto oscuro, guardado durante 40 años, un secreto que demostraba que toda mi vida, cada recuerdo de infancia, cada abrazo paterno, había sido una hermosa y dolorosa mentira. Y yo, a mis 42 años, estaba a punto de descubrir quién era realmente. Mi nombre es Mateo Soler, y hasta ese martes 15 de octubre de 2024, me consideraba un hombre con una vida ordenada. Soy arquitecto en Madrid, un constructor de estructuras predecibles, de ángulos rectos y cimientos sólidos. Mi vida reflejaba mi profesión, estable, lógica, sin sorpresas. La muerte de mi padre, Javier, un año atrás, había sido la única grieta en esa fachada de control. Él era mi ancla, el hombre silencioso y fuerte que me había enseñado a lijar madera antes que a resolver ecuaciones. Mi madre, Elena, se había marchitado tras su pérdida, convirtiéndose en una figura frágil que yo visitaba cada fin de semana, llevando conmigo la responsabilidad silenciosa de mantenerla a flote. La relación con ella siempre había sido de un amor tierno, pero distante. Yo era el hijo de Javier, y ambos lo sabíamos. Ese día, en el primer aniversario de su muerte, decidí finalmente ordenar su taller, el corazón de su mundo. Fue un acto de duelo, un ritual para aceptar el vacío. Pero el destino, con su ironía cruel, había decidido que no encontraría cierre, sino una apertura abismal. La carta en mi mano no era solo papel y tinta, era un portal a un pasado que no sabía que existía. Un pasado que mi madre había enterrado bajo décadas de silencio, y que mi padre, con su último aliento, había decidido desenterrar. La historia que estoy a punto de contar no es sobre la muerte de un padre, sino sobre el nacimiento de una verdad tan devastadora que amenazaba con derrumbar no solo mi presente, sino la memoria sagrada del hombre que me crió. La carta temblaba en mis manos. La voz de mi padre, esa voz grave y serena que tantas veces me había tranquilizado, ahora resonaba desde el papel con una urgencia dolorosa. Mateo, comenzaba de nuevo, antes de que me juzgues o la juzgues a ella, debes saber que cada decisión que tomamos fue por un amor inmenso hacia ti, un amor tan desesperado que nos llevó a bordear la verdad. Te he amado como a un hijo desde el momento en que supe que vendrías al mundo. Eres la mejor parte de mi vida, y nada de lo que leas aquí cambiará eso en mi corazón. Pero no soy tu padre biológico. La frase cayó sobre mí como una losa de granito. La leí 1, 2, 10 veces. Las letras se desenfocaban a través de las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Padre. Biológico. 2 palabras que siempre habían sido sinónimos en mi universo, ahora se habían divorciado violentamente. Continuó explicando, con una honestidad brutal, la historia que yo nunca había conocido. Él y mi madre, recién casados en un pequeño pueblo de Asturias en la década de los 80, soñaban con una casa llena de risas infantiles. Pero los años pasaban y el silencio se apoderaba de la cuna vacía. Visitaron médicos en Oviedo en secreto, avergonzados, como si su infertilidad fuera un fracaso moral. El diagnóstico fue para él, Javier Soler,
el carpintero fuerte y viril, era estéril. La noticia lo destrozó, lo hundió en una depresión silenciosa, la clase de tristeza que un hombre de su generación se tragaba sin decir una palabra. Mi madre, Elena, lo amaba con una devoción feroz. Verlo así la rompía por dentro. Fue ella, en su desesperación por salvar a su marido y su matrimonio, quien propuso el pacto. Un pacto secreto que los uniría para siempre o los destruiría. Ella quería verte feliz, quería darte un heredero, alguien que llevara tu nombre y aprendiera tu oficio, escribía mi padre. Y yo era un egoísta. La amaba tanto que acepté. Acepté que otro hombre te concibiera, con la única condición de que yo sería tu padre en cada sentido de la palabra, y que ese hombre desaparecería para siempre de nuestras vidas. Él nunca supo de ti. Fue un acuerdo, un instante en el tiempo para crear una vida entera. Tu vida. Al final de la carta, su caligrafía se volvía temblorosa, manchada por lo que solo podían ser sus propias lágrimas. Perdóname, hijo, por este engaño. Pero no me arrepiento de haber sido tu padre. Ha sido el mayor honor de mi vida. Ahora que me voy, te dejo con esta carga, pero también con la libertad de la verdad. Busca a tu madre. Escúchala. Ella lleva este peso sola desde hace demasiado tiempo. Te quiero, Mateo. Siempre. Papá. Doblé la carta, la metí en mi bolsillo y salí del taller. El mundo exterior parecía el mismo, pero mi brújula interna se había roto en 1000 pedazos. Ya no sabía quién era, ni de dónde venía. Solo sabía una cosa, tenía que ir a ver a mi madre. Conduje los 30 kilómetros que separaban mi apartamento en el centro de Madrid de la casa de mis padres en las afueras con una furia helada. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada canción en la radio una burla a mi mundo interior que se desmoronaba. Aparqué el coche de cualquier manera y entré en la casa sin llamar. Mi madre estaba en la cocina, preparando la cena, tarareando una vieja melodía. La normalidad de la escena era tan obscena que sentí una oleada de náuseas. Se giró, sonriendo al verme, una sonrisa que se congeló al instante al ver la expresión de mi rostro. «Mateo, ¿qué pasa? Estás pálido como la cera». No pude pronunciar palabra. Simplemente saqué la carta del bolsillo y la puse sobre la mesa de la cocina, junto a las verduras que estaba cortando. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la caligrafía. Su mano voló a su boca, y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Se derrumbó en una silla, su cuerpo menudo temblando violentamente. El silencio en la cocina era ensordecedor, solo interrumpido por su llanto silencioso y el tic-tac del reloj de pared, un reloj que mi padre había hecho a mano hacía 30 años. ¿Es verdad?, pregunté finalmente, mi voz ronca, extraña a mis propios oídos. Ella solo pudo asentir, incapaz de mirarme a los ojos. Su vergüenza y su dolor llenaban la habitación, tan palpables como el aroma a guiso que empezaba a quemarse en el fuego. Todo, susurró. Cada palabra. Me senté frente a ella. La mesa de madera entre nosotros se sentía como un abismo insalvable. Quería gritarle, preguntarle cómo había podido mentirme durante 42 años, cómo había podido mirar a Javier a la cara cada día. Pero al verla allí, tan pequeña y rota, la ira dio paso a una profunda y confusa pena. No veía a una mentirosa, veía a una mujer que llevaba medio siglo cargando un secreto que la había consumido por dentro. Necesito que me lo cuentes, dije, mi voz apenas un susurro. Necesito oírlo de ti. Todo. Desde el principio. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos suplicando perdón. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, comenzó a hablar. Su voz, al principio quebrada, fue ganando fuerza a medida que se sumergía en el océano de sus recuerdos, llevándome con ella a un pasado que yo creía conocer, pero que resultaba ser un territorio completamente extraño e inexplorado, un lugar donde mis padres eran jóvenes, desesperados y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por amor. Mientras Mateo espera las respuestas que cambiarán su vida para siempre, y su madre se prepara para desenterrar el secreto más profundo de su alma, me gustaría tomar un instante para sentir la conexión que nos une a todos a través de estas historias.
Cada uno de nosotros tiene una historia familiar, un tapiz de alegrías y silencios. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje. Por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué país y qué ciudad estás viendo. Queremos sentir esa red invisible que nos une, una gran familia global compartiendo este momento. La historia de mi madre no comenzó en Madrid, sino en Cedeira, un pequeño pueblo pesquero en la costa de Galicia, un lugar de acantilados feroces y un mar tan verde que se confundía con los prados. Allí, a finales de los años 70, ella y Javier eran la pareja perfecta. Elena, una joven de belleza vibrante con el pelo negro como el azabache, y Javier, un carpintero callado y fuerte cuyas manos podían crear maravillas con la madera. Se amaban con la intensidad del primer amor, un amor que todo el pueblo admiraba. Se casaron en la pequeña iglesia de piedra con vistas al mar en la primavera de 1980. Su sueño era sencillo: llenar la pequeña casa que Javier había construido con sus propias manos con hijos que tuvieran los ojos de Elena y la sonrisa tranquila de Javier. Pero el destino tenía otros planes. Mi madre describió los años siguientes con un dolor que el tiempo no había logrado mitigar. La esperanza de cada mes, seguida de la desolación. Las visitas furtivas al médico en la ciudad, el miedo al que dirán en un pueblo donde la vida de todos era de dominio público. La masculinidad de mi padre, su identidad, estaba ligada a su capacidad de formar una familia, y el diagnóstico médico fue un golpe devastador para él. Se encerró en su taller, trabajando hasta el agotamiento. Su silencio se hizo más profundo, más pesado. Elena lo veía consumirse, veía cómo la luz de sus ojos se apagaba lentamente. Intentó convencerlo de adoptar, pero para Javier, en su mentalidad de la época, eso era admitir una derrota. Él anhelaba un hijo que llevara su sangre, o al menos que el mundo creyera que la llevaba. Una noche, tras una discusión particularmente dolorosa, mientras Javier dormía un sueño intranquilo, Elena tomó una decisión. Fue una decisión nacida de la desesperación más absoluta, un acto radical de amor para salvar al hombre que amaba. No podía perderlo, Mateo, me dijo mi madre, sus ojos fijos en un punto lejano del pasado. No podía ver cómo nuestro amor se convertía en cenizas por algo que no podíamos controlar. Tenía que hacer algo. Tenía que devolverle la vida, devolverle el sueño que la vida le estaba negando. Fue entonces cuando ideó el pacto, un plan arriesgado y secreto que cambiaría sus vidas para siempre, un plan que me incluía a mí, aunque yo aún no era más que una idea desesperada en el corazón de una mujer enamorada. Fue durante el verano de 1981. Un forastero llegó a Cedeira. No era un turista cualquiera, era un artista, un fotógrafo llamado Santiago. Llegó en una vieja furgoneta Volkswagen, con el pelo largo y una cámara siempre colgada del cuello. Santiago no buscaba las postales típicas, buscaba el alma del lugar. Fotografiaba las manos agrietadas de los pescadores, las redes secándose al sol, las miradas perdidas de los ancianos sentados en el puerto. Tenía una forma de ver el mundo, de capturar la belleza en la imperfección, que fascinaba a todos, incluida a mi madre. Elena lo conoció en el mercado. Él le pidió permiso para fotografiarla mientras escogía fruta, y ella, normalmente tímida, accedió. Había algo en su mirada que no era invasivo, sino respetuoso, casi reverencial. Empezaron a hablar. Santiago era un alma libre, un hombre que no pertenecía a ningún lugar y por lo tanto a todos. Le habló de sus viajes, de las historias que coleccionaba con su cámara. Para Elena, atrapada en la asfixiante rutina de su dolor secreto, esas conversaciones eran como una ventana a otro mundo. No había intención romántica, mi madre fue muy clara en eso. Su corazón pertenecía y siempre pertenecería a Javier. Pero en Santiago vio algo más, una oportunidad, una solución a su problema imposible. Santiago era un extraño, un cometa que pasaría por sus vidas y desaparecería sin dejar rastro. Era culto, sensible, sano. Y estaba a punto de marcharse. Una tarde, con el corazón en un puño, Elena fue a buscarlo a la playa donde él estaba fotografiando el atardecer. Le contó una versión editada de la verdad.
Le habló de un marido maravilloso que no podía tener hijos y del sueño roto de ambos. Y entonces, con una valentía que ni ella misma sabía que poseía, le hizo la proposición más extraña y desesperada que un hombre podría escuchar. Le pidió ayuda. Le pidió que le diera un hijo. Un regalo anónimo, un acto de generosidad sin ataduras, sin nombres, sin futuro. Él me escuchó en silencio, recordaba mi madre, mirando las olas romper contra las rocas. Pensé que me tomaría por loca, que se reiría de mí. Pero cuando se giró, no había burla en sus ojos, solo una profunda compasión. Santiago, el hombre que vivía de capturar momentos fugaces, aceptó ser parte de ese único momento que crearía toda una vida. Esta historia nos recuerda que cada familia es un universo de secretos, sacrificios y lazos que a veces desafían toda lógica. El amor nos lleva a tomar caminos que nunca imaginamos. Si te sientes conmovido por la historia de Elena y Javier, y si tienes el impulso, nos encantaría que compartieras una memoria o una lección que tu propia familia te haya enseñado en los comentarios. Vuestras historias son el alma de esta comunidad. Y una vez más, para sentirnos más cerca, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás acompañando en esta noche de revelaciones. Santiago se quedaría en el pueblo solo una semana más. El tiempo corría en su contra. La parte más difícil para Elena no fue la proposición a un extraño, sino la confesión a su marido. Esa noche, se sentó con Javier en el porche de su casa, con el sonido de las olas de fondo. Le contó su plan, cada detalle, con el miedo atenazándola. Esperaba gritos, acusaciones, el fin de su matrimonio. En cambio, Javier la escuchó con una calma sepulcral. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad, mirando la oscuridad del mar. Finalmente, habló. Su voz estaba rota pero firme. Si este hombre te toca, dijo, será solo para darnos el hijo que yo no puedo darte. No habrá amor, no habrá pasión. Será un medio para un fin. Y desde el momento en que sepas que estás embarazada, él desaparecerá. Nunca sabrá de la existencia de nuestro hijo, y nuestro hijo nunca sabrá de él. Yo seré su padre. En cada risa, en cada llanto, en cada caída. Le enseñaré mi oficio, le daré mi nombre. Será mi hijo, Elena. Nuestro hijo. Era un pacto doloroso, forjado en la humillación y el amor incondicional. Javier estaba sacrificando su orgullo, su todo, por la felicidad de ella y por el sueño de ambos. Elena aceptó las condiciones sin dudar. Lo que sucedió después, mi madre me lo contó con la mirada baja, con frases entrecortadas. Fue un encuentro clínico, impersonal, en una pensión del pueblo vecino. Un acto desprovisto de cualquier emoción que no fuera la tensión y la extrañeza. Un medio para un fin, tal como Javier había ordenado. Una semana después, Santiago se marchó. Se despidió de Elena con un simple apretón de manos en la plaza del pueblo, a la vista de todos. Espero que encuentres la felicidad que buscas, le dijo. Y se fue. Nunca más volvieron a saber de él. 2 meses después, Elena confirmó que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría frágil y temerosa a su hogar. Javier lloró por primera vez en años, abrazándola. Fue en ese momento cuando mi existencia dejó de ser un secreto y se convirtió en una celebración. El pueblo se alegró por ellos, la pareja que finalmente había sido bendecida. Nadie sospechó nada. El carpintero y su esposa iban a tener un hijo. Su hijo. Mi nacimiento, en junio de 1982, fue el sello final de su pacto. A partir de ese día, el nombre de Santiago nunca más fue mencionado. Fue borrado de su historia. Mi infancia, vista a través del prisma de esta nueva verdad, se sentía ahora como una obra de teatro magistralmente ejecutada. Y sin embargo, los sentimientos eran reales. El amor de Javier no era una actuación. Recuerdo sus manos grandes y callosas enseñándome a sujetar un martillo, la paciencia infinita con la que me guiaba para hacer mi primer barco de madera. Recuerdo su olor a serrín y a sudor, el refugio seguro de sus brazos cuando tenía una pesadilla. Él era mi padre en cada fibra de mi ser.
Me enseñó a pescar en los acantilados, a reconocer las estrellas en el cielo de verano, a respetar la madera y a ser un hombre de palabra. Nunca hubo una sombra de duda en su afecto, nunca un momento de distancia que pudiera haberme hecho sospechar. Era un padre presente, devoto, absoluto. Y mi madre, Elena, era la guardiana de ese mundo perfecto. Su amor era el pegamento que lo mantenía todo unido. Ahora entendía la ansiedad casi imperceptible que a veces velaba sus ojos cuando yo le preguntaba sobre el día en que nací, o por qué no teníamos más fotos de ella embarazada. Atribuía sus respuestas vagas a una mala memoria o a la falta de una cámara. La verdad era mucho más compleja. Estaba protegiendo el secreto, protegiéndome a mí, protegiendo a Javier. Crecí creyendo que era un Soler, hijo del carpintero de Cedeira, un producto de ese amor de pueblo que todos admiraban. La mentira era tan completa, tan perfecta, que se había convertido en su verdad. Vivieron dentro de ella durante más de 4 décadas, una hazaña de amor y resistencia que mi mente de arquitecto, acostumbrada a la transparencia y la honestidad de las estructuras, apenas podía comprender. Me pregunté cuántas noches Javier se habría acostado a mi lado, contándome un cuento, mientras una parte de él se preguntaba si yo tenía los ojos de otro hombre. Y me di cuenta del inmenso sacrificio que había hecho. No solo había aceptado la verdad, la había abrazado y la había convertido en el amor más puro que un padre puede dar a un hijo. Después de la confesión de mi madre, un vacío se instaló en mí. Madrid, mi ciudad, mi trabajo, mis amigos, todo me parecía ajeno. Necesitaba respuestas, pero no las que mi madre podía darme. Necesitaba volver al origen, al escenario de la historia. Una semana después, sin decirle nada a nadie, metí una pequeña maleta en el coche y conduje hacia el norte, hacia Galicia. Hacía años que no volvía a Cedeira. Tras la jubilación de mi padre, se habían mudado a las afueras de Madrid para estar más cerca de mí. El pueblo que encontré era a la vez familiar y extraño. Las mismas calles estrechas, el mismo olor a salitre, pero las caras eran más viejas, las tiendas habían cambiado de nombre. Me alojé en un pequeño hotel con vistas al puerto, el mismo puerto donde mis padres se habían enamorado, donde un fotógrafo errante había cambiado sus vidas. Durante días, simplemente caminé. Recorrí la playa donde Santiago había fotografiado el atardecer, subí a los acantilados donde mi padre me enseñó a pescar, pasé por delante de la pequeña casa de piedra que él había construido, ahora habitada por una familia de veraneantes. Cada lugar era una capa de mi memoria que ahora tenía que reinterpretar. Fui a la biblioteca municipal, buscando periódicos de la época, cualquier rastro de la visita de Santiago. No encontré nada. Era un fantasma, tal como mis padres habían querido. Hablé con algunos de los ancianos del pueblo, amigos de mis padres. Les pregunté por los viejos tiempos, por mis padres de jóvenes. Me contaron historias de su amor, de lo mucho que desearon tenerme. Tu nacimiento fue una fiesta para todos, me dijo un viejo pescador llamado Antón. Javier parecía 10 años más joven. Nunca he visto a un hombre tan orgulloso. Nadie sabía nada. El secreto había sido guardado a la perfección. Una tarde, sentado en el muelle, mirando los barcos de pesca mecerse en el agua, me di cuenta de lo que estaba haciendo. No estaba buscando a Santiago. No realmente. No quería encontrar un nuevo padre. Estaba buscando a Javier. Estaba intentando encontrar piezas de él en el único lugar donde podía sentirlas de verdad, tratando de entender la magnitud de su amor y su sacrificio. Y fue allí, en su pueblo natal, donde empecé a perdonar a mi madre. Y a admirar, más que nunca, al hombre que me había criado. Mi viaje a Cedeira no me dio el nombre de mi padre biológico, pero me dio algo más importante: perspectiva. Regresé a Madrid sintiéndome diferente, como si una pieza fundamental de mi identidad se hubiera movido, pero el edificio no se hubiera derrumbado. Fui a ver a mi madre. Esta vez, no había ira ni reproche en mi corazón, solo una calma triste. La encontré en el salón, mirando por la ventana. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Pensé que no volverías, dijo en voz baja. Necesitaba tiempo, respondí sentándome a su lado.
Nos quedamos en silencio durante un rato, y luego le conté mi viaje, mis paseos por el pueblo, mis conversaciones con sus viejos amigos. Lloró en silencio mientras yo hablaba. Cuando terminé, se levantó y salió de la habitación. Volvió unos minutos después con una vieja caja de zapatos atada con una cuerda. Javier me hizo prometer que quemaría esto si él moría primero, dijo, poniéndola en mi regazo. Pero no pude. Es lo único que queda. La abrí con manos temblorosas. Dentro, había una docena de fotografías en blanco y negro, de una calidad excepcional. Eran retratos de la gente de Cedeira en el verano de 1981. Pescadores, ancianas, niños jugando en la calle. Y entre ellas, varias fotos de mi madre. Era increíblemente hermosa, pero en sus ojos había una tristeza que yo nunca había visto. Y luego, al fondo de la caja, encontré una fotografía de un hombre. Estaba de espaldas, mirando al mar, con una cámara colgada del hombro. Su silueta se recortaba contra el sol poniente. No se le veía el rostro. Debajo, escrito con lápiz, solo una palabra, Santiago. Y junto a la foto, había una pequeña tarjeta de visita, descolorida por el tiempo. Santiago Nogueira, fotógrafo. Y debajo, una dirección en Lisboa, Portugal. Mi corazón dio un vuelco. Mi madre había roto su promesa. Había guardado un enlace, un hilo delgado hacia el pasado, quizás por miedo, quizás por un sentido de la justicia, o quizás porque creía que algún día yo tendría derecho a saberlo. El fantasma tenía un nombre completo y una posible ubicación. La decisión ahora era enteramente mía. Durante un mes, la tarjeta de visita de Santiago Nogueira estuvo en mi escritorio mirándome. ¿Qué haría si lo encontraba? ¿Qué le diría? Hola, creo que podría ser mi padre, producto de un acuerdo con mi madre hace 42 años. La situación era absurda, aterradora. ¿Y si tenía otra familia? ¿Y si no quería saber nada de mí? ¿Y si, al encontrarlo, destruía la paz de un anciano? Luché con la decisión, hablando largas horas con mi madre. Por primera vez en mi vida, hablábamos con total honestidad, sin secretos. Ella me dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara. No te debo nada, Mateo, me dijo. Pero quizás le debes a una parte de ti conocer la historia completa. Sus palabras resonaron en mí. No se trataba de reemplazar a Javier. Se trataba de completar mi propio rompecabezas. Usando la dirección de la tarjeta, que era de un antiguo estudio fotográfico, comencé a investigar en Internet. Descubrí que Santiago Nogueira se había convertido en un fotógrafo bastante respetado en Portugal, conocido por sus ensayos fotográficos documentales. Encontré una entrevista reciente donde mencionaba que vivía retirado en un pequeño pueblo costero cerca de Lisboa llamado Acenas do Mar. La decisión estaba tomada. Compré un billete de avión. El vuelo a Lisboa fue un torbellino de ansiedad y expectación. Alquilé un coche y conduje por la costa, un paisaje espectacular de acantilados y pueblos blancos colgados sobre el Atlántico. Acenas do Mar era un lugar mágico, casi irreal. Encontré su casa, una pequeña villa blanca con un jardín que daba directamente al océano. Durante una hora, me quedé en el coche, incapaz de moverme. Finalmente respiré hondo y llamé a la puerta. Me abrió un hombre de unos 70 y tantos años, con el pelo completamente blanco, la piel curtida por el sol y unos ojos azules increíblemente claros y penetrantes. Llevaba unas gafas de montura fina y me miró con una curiosidad amable. ¿Sí?, preguntó en portugués. Disculpe, dije en un español titubeante. Busco a Santiago Nogueira. El hombre sonrió levemente. Soy yo, respondió. Pase, por favor. Y en ese momento, al ver sus ojos, una parte de mí supo, sin lugar a dudas, que había encontrado lo que había venido a buscar. El interior de la casa de Santiago estaba lleno de libros y fotografías. Olía a mar y a papel viejo. Me ofreció un café y nos sentamos en una terraza con vistas al océano infinito. Durante unos minutos, hablamos de trivialidades. Él era amable, tranquilo, con un aura de paz que me sorprendió.
Finalmente reuní el valor. No sé cómo empezar esto, dije. Mi nombre es Mateo Soler. Nací en junio de 1982. Mi madre se llama Elena, y es de un pequeño pueblo de Galicia llamado Cedeira. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Santiago. Dejó su taza de café sobre la mesa con un ligero temblor. Sus ojos azules se clavaron en los míos, buscando, reconociendo algo. Cedeira, susurró, como si pronunciara el nombre de un sueño lejano. Recuerdo a una mujer hermosa y triste. Le conté toda la historia, la confesión de mi madre, la carta de mi padre. Hablé durante casi una hora, sin que él me interrumpiera. Escuchó con una intensidad absoluta, su rostro una máscara de emociones complejas, sorpresa, incredulidad, pena, y algo más que no pude descifrar. Cuando terminé, se quedó en silencio, mirando las olas. Toda mi vida, dijo finalmente, su voz cargada de emoción, me he preguntado por ella. Por esa mujer valiente y desesperada. Recé para que hubiera encontrado su felicidad. Nunca imaginé, nunca supe que su felicidad había sido tú. No hubo un abrazo dramático, ni lágrimas de reencuentro. No era eso lo que ninguno de los dos buscaba. En su lugar, hubo una conversación tranquila que se alargó hasta el atardecer. Me habló de su vida, de cómo nunca se casó ni tuvo otros hijos, dedicando su existencia a su arte. Me enseñó sus fotos, me contó sus historias. Y yo le hablé de mi padre, Javier. Le hablé de su bondad, de su fuerza, de cómo me había enseñado todo lo que sé. Le dejé claro que yo estaba allí para conocer una parte de mi historia, no para reemplazar a mi padre. Santiago lo entendió perfectamente. El hombre que te crió, dijo con un profundo respeto, ese fue tu padre. ¿Qué hombre tan extraordinario debió de ser para amar de esa manera? Pasé 2 días en Acenas do Mar. Cuando me despedí, nos dimos un torpe pero sincero abrazo. Mantente en contacto, Mateo, me dijo. Me gustaría saber del hijo que nunca supe que tuve. Volví a Madrid sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Fui directamente a casa de mi madre. La abracé y le dije, gracias. Ella no entendió al principio. Gracias por darme el mejor padre que un hijo podría desear. Semanas después, en el cumpleaños de Javier, mi madre y yo volvimos a su taller. Sobre su banco de trabajo, coloqué 2 fotografías en un marco doble. Una era mi foto favorita de Javier, sonriendo, con virutas de madera en el pelo. La otra era una que Santiago me había dado, un autorretrato suyo en blanco y negro de la misma época. 2 hombres que nunca se conocieron, de mundos diferentes, unidos por el amor a una mujer y por el hijo que compartían. Mi historia no era una mentira, sino 2 verdades que finalmente habían aprendido a coexistir. Y yo, Mateo Soler, ya no era el hijo de una mentira, sino el orgulloso producto de un acto de sacrificio y de un amor tan inmenso que había sido capaz de reescribir las reglas de lo que significa ser una familia.